pero obviamente nos están pidiendo acá que hablemos de Roma, Claro, que, pues, fue una locura, ¿no? De principio a fin, desde el casting, y toda la promoción, pero, sí. mira, quería ponerte ni más ni Ay, menos que a Luis, Luis Rosales. gracias siempre. Este es uno de los mejores directores de casting de nuestro país, que lo sepan. Sí, ¿verdad? Sí. Además es una persona amorosa. Hacer castings es muy difícil, es muy, o sea, es una de las partes más difíciles de nuestra profesión y Luis, la verdad es Ujú. que lo hace muy bien, con mucho respeto y, y pues sí, él fue el visionario que Que te me escogió invitó, para hacer la audición, sí. porque te Eh, había visto, ni más ni menos que en Feliz Año Nuevo, Doctor Freud, ¿no? Doctor Freud, sí, Te vio ahí y porque dijo: él "Ella tiene, es". es teatrero y le gusta el teatro y ya había visto esa obra. Digo que ya había pasado hace años, pero sí. Sí. Y ¿Cómo me fue? ¿Él fue el invitó, que te llamó? ajá, él me invitó a la primera audición que fue desembocando las siguientes. Obviamente fue un proceso de casting, audición muy largo, el más largo que he tenido. Creo que fueron 4 audiciones antes de que finalmente me dijeran los 5, que fue que ya tenía el personaje. Hasta la número 3 me tocó ver a Alfonso. Bueno, ya luego él ya sabía, pero nos seguían llamando a hacer pruebas de foto a Yalitza y a mí y así, pero no nos habían dicho. Okey. Y, y creo que él ya lo tenía claro, pero no nos lo había Pero desde el dado. casting entiendo que fue algo diferente, ¿no? Fue algo diferente, porque para empezar no te decían para qué película era, eh, no te daban una escena. La primera audición nada más hablabas de ti, quién eres, cuéntame algo de ti, y luego tenías como que caminar, y yo dije, pues voy a hacer lo más yo que pueda hacer, ¿no? Aunque siempre en esas cosas pues es difícil, pero... Y yo luego ya la segunda te dan una escena, pero como muy... Es una escena que después hice en la película, pero no nos la dieron toda cambiada. No decía nada de lo que era fundamental. Decía otras cosas. Y esa la hicimos 2 veces y en esa después ya la hice también con Alfonso, esa misma, pero Okey. ya con actores ahí, niños que estaban ahí haciendo, no estaban haciendo la prueba ellos, en realidad estaban ahí para la audición. Y luego con los que finalmente fueron los niños y la niña. ¿Cuánto Y pasó desde esa llamada hasta que te dijeron que eras tú? ay, ya no me acuerdo, pero ¿Aprox? 4 meses, me imagino 4 meses. No. Sí. Okey. Sí, yo estaba ensayando una obra de teatro porque pues estaba audicionando, pero pues, hubo un momento en el que ya sabía para qué estaba audicionando, al principio no, pero, pero pues la vida tenía que seguir, ¿no? Claro. Y, y, y pues sucedió y fue hermoso. Para mí Oye, la primera vez que viste a Alfonso, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Tú no lo conocías, ¿verdad? yo no lo conocía, ¿no? Pues Personalmente, no lo todo fue, conocías. el primer encuentro fue como, hola Marina, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a ver, vamos a hacer la escena, casi ninguna indicación. Y cuando ya me iba, me llamó otra vez y me dijo, Marina, ¿tienes hijos? Y a mí ese acto, esto nunca lo había contado, de hecho, ese acto me hizo sentir, por algo me hizo una pregunta, a lo mejor, Mm. ¿no? Sí, O claro. sea, porque me hizo regresar. O sea, ya estaba yo saliéndome y me dijo, oye, Marina, y regresé. Y como que ese acto de que me llamara de regreso, a mí me dio como, igual y sí, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo fue ya el primer llamado? ¿En dónde fue? ¿Dónde fue ya la primera? El Porque primer fue todo llamado fue en la cronológico, ¿verdad? casa, porque esta película, como, bueno, lo he contado muchas veces, pero se filmó en orden cronológico. Fueron 6 meses de Ujú. rodaje, que es muchísimo, ¿eh? O Sí. sea, casi la última película que hice fueron 6 semanas, o sea, no. Eh, y fue en la casa familiar, que es la primera vez que sale Sofía, el personaje, que es cuando llega a comer con sus hijos y su hija. Mm, Y es en esta casa que replicó Eugenio Caballero, que es la casa idéntica a la casa en la que Alfonso creció en la Roma, pero esta casa no estaba en la Roma. El interior, el exterior sí, mm, todos los exteriores era su casa real, pero el okey, interior no, y entonces era en esta casa, en la calle de Mitla, okey. y, y ya la tiraron.
Ah, sí, Y ahí fue, y estaba yo tan nerviosa que el tiburón, que era el de sonido, que es un crack, rockstar, tiburón. de su trabajo, es que así le dicen, el tiburón, pero me dijo, oye, yo nunca había oído un corazón latir tan fuerte como el tuyo. Me dice, no, tienes que hacer algo, porque lo único que oigo es tu corazón. Me decía. No, Y bueno, yo, ¿cómo le hago para controlarlo? Así de nerviosa estaba. Y es que además yo fíjate. soy manojo de nervios, o sea, soy... Pero pues es parte de mi ¿Cómo le personalidad. haces para controlarlo? Ya una vez que estás en, o sea, siempre les digo, yo siempre que voy a estrenar una obra les digo a mis compañeros actores y actrices, no sé, les digo, si me ven temblar, en todos los estrenos tiemblo, entonces se los aviso para que lo sepan. Oye, estaba viendo también ayer, otra vez Roma, pero estaba viendo el documental que hicieron en Ah, Detrás de sí, Cámaras, Camino a Roma y se es llama. impresionante, Camino a Roma. Es impresionante lo que hizo Alfonso Cuarón, con la Porque además hay las reconstrucción, escenas ¿no? a color. Ajá, exacto. Eso es a lo que iba, que ustedes obviamente, pues sí lo veían a color, nosotros ya lo Sí. vimos en blanco y negro, pero me imagino que para ustedes era como regresar el tiempo por ver todo esto en colores, ¿no? Y eran escenas que parecían de los 70s. No, totalmente. Y para las otras personas, sobre todo los niños y Yali, no vivieron esa época, pero yo sí. ¿No? Yo fui niña en los 70s, entonces para mí sí fue un viajezote. Es decir, y con esta película a muchas personas les pasó que sentían que estaba hablando de su vida, ¿no? Porque yo creo que fue una de las cosas porque es una historia tan familiar, pero por lo tanto tan universal, que de alguna manera la hemos vivido, la vivimos muchos y muchas, ¿no? Y para mí también era mi propia historia familiar. Y entonces, claro que yo veía mi casa, los muebles de mi casa, ¿no? Como a muchas de las personas que la vieron les Pero es pasó, que era hasta el más mínimo detalle, ¿no? Que aunque no se viera, en los cajones aunque no había cosas de los adentro de los 70. cajones, todo tenía cosas. O sea, la escena del cuarto de la pareja, mía y de Ferchis, que era mi esposo, este, no, casi no se ve, o sea, solo sale en la película de refilón cuando pasa Yali, ¿no? Ujú. Cleo, pero estaba toda llena por todos lados, o sea, cualquier closet, porque además nadie sabía cómo iba a filmar Alfonso, ¿no? Mm. Entonces Eugenio tuvo que hacer la casa toda completa, porque nadie tenía el guión, solo lo tenía él. Impresionante Lo esa cual, manera de rodar, ¿no? Sí, por eso te digo que fue una locura de principio a fin, pero una locura de genialidad, ¿no? sí, totalmente. Sí, un Eh, privilegio, una gozada sí, enorme. estaba viendo cómo reconstruyeron todo el equipo, Insurgentes. Yo cuando vi la película por primera vez dije, ¿cómo le hicieron para reconstruir, para hacerla ver como en aquel entonces? Y cuando vi que la reconstruyeron dije, no puede ser. Sí Es que es Eugenio una... Caballero, pues obviamente también es otro Sí, gran artista mexicano, eh, impresionante, ¿no? Y lo que hizo con Roma, sí, es sin palabras. totalmente. Te quería preguntar, ¿cómo fue trabajar con niños? Porque no es nada fácil, ¿no? A mí me gusta mucho, la verdad, te ¿Ah, puedo sí? decir que siento que se me da, me gusta, porque ellos tienen tal frescura y no están predeterminando nada, que ayuda a que tú tampoco. O sea, te hacen estar en el presente. Es más, si tuviera que dar un consejo a alguien que va a trabajar con niños o niñas, es agárrate de ellas y de ellos, porque ellos te van a guiar. Mira. Tienen actuar es estar en presente, es esencialmente estar en presente. Y los niños están ahí. Entonces, sí, claro, luego se pueden mecanizar y ese es el peligro, porque entonces ya Ujú, empiezan este cantadito tan típico que hay que mm, tratar de evitar. Pero exacto. hay que entrar en el juego. Y yo lo que hago mucho, y sobre todo en Roma, lo hacía, es que estaba en eso afuera y dentro de la toma. Me la pasaba con ellos jugando, me la pasaba con ellos platicando, generé relaciones que hacía que se sintieran cómodos conmigo. Y me ha tocado mucho trabajar con niños y niñas, la verdad, en cine, Mira, nunca en teatro. okey. Y siempre se me ha facilitado, básicamente porque te diría que me pongo en sus manos. Sí, claro, no lo había pensado, pero sí, ellos son los que te van guiando, ¿no? Ujú.
Y esto que hizo Alfonso de irles dando pues el guión por partes, pero también Sí. algo que me sorprendió muchísimo es que a cada uno le iba dando indicaciones que el otro no sabía, ¿no? Eso me El otro pareció no sabía y te genial. sorprendían ahí y unos sabían una parte de la escena y otros sabían otra, de acuerdo a cómo es la vida, porque en la vida así pasa. En una escena familiar, unos y unas tienen una información distinta de las cosas. Sí. Por ejemplo, al hermano, al actor que es, al niño que hacía al hermano mayor, él sí sabía que su papá estaba teniendo otra relación. Por lo tanto, Ah, él se mira. lo dijo a ese niño y nosotros no. O sea, les fue dando la información de la historia que necesitaban tener. Sí. No, Ujú, impresionante. Y ujú. bueno, el resultado en ustedes también impresionante. Y bueno, tú eras la única actriz entrenada, vamos a llamarlo Sí, así, y los exacto, demás, ¿no? Prácticamente y todos, ¿no? ¿Verdad? experiencia. Ninguno. O sea, sí, sí hay algunos personajes, pero ninguno de los que estaban todo el tiempo allí, ¿no? O con los que tenía yo que trabajar. Que eso también muy Hay interesante un par para de otros ti, personajes. ¿no? Sí, durísimo eso, porque siempre ahí quien está en desventaja es el actor o la actriz que tiene formación y trayectoria, porque ¿Por qué? tendemos a tener ciertos lugares, ciertas formas de trabajar que no se ven igual que el trabajo Mm, que hacen los actores que están actuando por primera vez. Entonces tú tienes que desaprender y una vez más, igualito que como con los niños, te tienes que poner en sus manos, tienes que entrar en su tono, no en el tuyo, ¿no? Es como salir hacia, ir hacia. Y ese fue el trabajo que hizo Alfonso conmigo primordialmente. mira. Quitarme la... Ay, qué bonito. Ahí Alfonso está a unos centímetros de ti. ¿No era también un poco, no te imponía? Sí, claro que sí impone, por supuesto. Porque él hizo la Pero fotografía, ¿no? sí, él hizo la fotografía. Sí, sí impone, pero no hay nada, lo único que te puede quitar el nervio o el miedo cuando alguien te impone es trabajar, o sea, ponerte en la situación, en el personaje no cejar, ¿no? O sea, yo regresando del primer día de llamado, supe que iba a ser un rodaje muy exigente Mm, y que se me venían 6 meses de muchísimo trabajo en todos los sentidos, de deconstrucción, de resistencia y de entrega. fíjate. ¿Les dijo de primera instancia que iban a ser 6 meses? ¿Ya lo sabían Bueno, lo ustedes? sabíamos porque el contrato nos dijeron este Contrato. tiempo es el que tienen que apartar y estar absolutamente dedicados y dedicadas a esta película. Oye, ¿y cuándo fue la primera vez que la viste ya completa? En Venecia, Alfonso no quiso que la viéramos antes, ni Yali ni ¿En yo. serio? Y Nancy también, la otra actriz que hacía el otro personaje que tenía en la Ajá, casa, la otra trabajadora del hogar. Fuimos a Venecia y ahí la vimos, y nada más y nada menos. Fue como un regalo que nos quiso dar, que la viéramos ese día por primera vez. Ya habíamos estado haciendo entrevistas y todo, y no la habíamos visto. No sabíamos ni de qué fíjate, estábamos hablando. Ay, me encanta esa foto de cuando están viendo la televisión. ese, una gran Sí, como escena. que siento que ahí la vida se ve, ¿no? O sea, la Ujú. cotidianidad. Ujú. Es que es eso esta película, ¿no? Justo Sí, eso, son escenas de la cotidianidad, pues que te las van mostrando y te van mostrando a los personajes y te los van sí, desarrollando poco a poco, ¿no? sí. ¿Qué pensaste esa primera vez que la viste? ¿Cuál fue tu opinión? Salí como muy conmocionada, pero también por la reacción. No podría saber qué pensé de la película, como que todo el fenómeno fue el aplauso tan largo. Ya ves que en esos festivales cuenta mucho cuánto dura el aplauso. Y luego se Sí. me acercó nada más y nada menos que Kate Blanchett, que es una de las actrices Ah, que ¿en más serio? admiro, me felicitó y yo empecé a llorar y me dijo en inglés, it's overwhelming, es mucho, ¿no? Es mucho. Le dije, Sí, sí, claro. pero como que todo eso, y, y lo único que podía pensar es que esta película es como la vida, qué fuerte. Ni más ni menos.
Oye, pues ya vamos a la parte final. Yo te quería preguntar también de lo que fue pues la promoción, porque fue también, creo que 3 o 4 meses de estar pues en eso, ¿no? Promoviendo la Sí, película hasta que llegó la noche del Oscar, ¿no? sí, exacto. Empezó justo en octubre en Venecia, y un poquito antes, pero poquito, y termina en febrero. Sí, Que fue toda una sí. travesía, ¿no? Toda esa promoción. Sí, el último día, el día después de los Óscares, yo me acuerdo que estaba así como bañándome ya para irme, tomar el avión para regresarme, y nada más pensaba, ¿cómo me bajo de esta rueda de la fortuna ahora? O sea, yo pensé, ahorita se me viene realmente el trabajo conmigo más fuerte que voy a tener que hacer en, digamos, uno de los trabajos, no actorales, sino conmigo, bajarme de esa rueda y regresar a ser yo misma, volver a encontrar qué seguía. Y por eso lo que hice fue ir a hacer teatro a la Casa del Teatro. Que fue regresar Sí, a los orígenes, ¿no? sí, por eso Totalmente. eso fue lo que hice. Era lo que tenía que hacer. Trabajar con Luis de Tavira, con Alejandro Luna, en el salón donde hice de mis primeros ejercicios de teatro. Y creo que Que fue fue como bueno. regresar y Ujú. sentirte otra vez tú, ¿no? Porque sí fue una locura todo eso, ¿no? Exactamente. Y entonces ponerme a trabajar con Luis en un salón y eso como que, ¡pum!, vuelve aquí. Esto fue maravilloso, pero esta eres tú, ¿no? Como no, siempre me preguntan que si iba a hacer películas en Hollywood o que si no sé qué. Y digo, pues, o sea, a estas alturas de mi vida, yo no, o sea, si sucediera, pues, o sea, no diría que no, Claro, pero no me voy a ir a entregar, a buscar eso, porque yo soy esta que está ahí en esa foto, ¿no? Entonces, sí, claro. uh-huh. Yo hacía una última reflexión preparando el programa y pensaba que hay actrices que se meten a este tema por lo que sucede afuera. Es Uh-huh. decir, pues todo este tema de entrevistas, de la fama, vamos a llamarlo así. Sí, Y hay actores, actrices que se meten a esto por lo que sucede adentro. Y creo que ese uh-huh. eres tú, ¿no? Tal cual. Pues creo que sí, la verdad, o sea, a veces es difícil hablar de uno mismo, de una misma, pero pienso que sí, la verdad, y me lo digo todos los días, porque también es verdad que la fama y el reconocimiento es una gran tentación y se siente muy bonito, o sea, eso tampoco uno lo va a negar, porque estaríamos Claro. mintiendo, pero es una pelea, o sea, para mí es una batalla, donde siempre quiero que gane la actriz que se formó en todos esos lugares y que tuvo todas esas aspiraciones. Y tiene su precio porque, pues después de que te pasa algo así como lo de Roma, o sea, me refiero no a la película en sí, sino ya todo lo Sí, todo lo mediático, que lo rodea. o sea, como que pareciera que es un fracaso no seguir haciendo eso, no seguir estando en ese nivel de, de ser mediática. Ujú. Pero entonces, ese es por eso digo que me costó trabajo luego regresar, porque hice esa obra inmediatamente y luego después me pasó mucho tiempo para hacer consentimiento. Y el Mm. lapso de ese en medio, pues fue toda esa batalla como de, pues de lo que supe cuando me estaba bañando para regresar después de la fiesta de los Óscares. ¿Cómo me voy a bajar de esta rueda de la fortuna? ¿No? Y me venía una frase, que es en inglés, que no me gusta de pronto hablar inglés, pero después de una canción que oí de Whitney Houston que yo oía cuando era adolescente, que decía, The ride with you was worth the fall, ¿no? La ride, que es como subirte a su rueda de Ajá. la fortuna, A la montaña rusa, fue, ¿no? dio la pena la caída, ¿no? O sea, eso es lo que dice esa canción. Y era la frase que me venía todo el tiempo mientras me despedía de ese momento en mi vida.